colegas, nuevamente con ustedes con el microprograma Tiempo de Análisis. Este es nuestro octavo microprograma que trata de, en el marco del canal abierto con el profe Vlado, entregarles a ustedes información de interés sobre políticas públicas, gestión pública y algunos temas de coyuntura. Agradezco por todo el apoyo, por el seguimiento que están haciendo a los diferentes microprogramas y siempre estar atentos a lo que vamos publicando. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y busquen Profe Vlado y lo van a encontrar seguro con mucha facilidad. ¿Qué temas tenemos para este programa de hoy, martes 18 de mayo? ¿Qué temas tenemos? 4 temas. 1, el retroceso de la lucha contra la pobreza, ¿no? Producto de la pandemia, de la crisis económica que se ha generado. Ahí tenemos un primer punto de análisis. Un segundo punto de análisis es, rápidamente, los nuevos decretos que han salido, y esto es para todos los colegas que trabajan en el sector público, sobre actualización y calificación de los organismos públicos, de programas y de proyectos especiales. Un tercer tema es que el Congreso ha creado una comisión investigadora del dióxido de cloro en el marco del tratamiento del COVID. Acá lo que vamos a presentar es para que ustedes puedan compartir en las redes que tenemos cómo ven esto, creen que es lo que el país necesita. Nosotros vamos a dar ahí algunos elementos y para que se genere un debate, que también nosotros tratamos de traerles información para que ustedes a partir de eso analicen, den sus opiniones y nos puedan compartir ello en las redes sociales. Y así con toda la audiencia que solemos tener. Y un cuarto elemento es el tema de la recuperación del PBI. Vamos a hacer una rápida descripción sobre ese tema, que es importante por los aspectos macroeconómicos del país. Vamos con el tema de la pobreza. Y acá una cosa que hay que resaltar es que como consecuencia de la crisis sanitaria se dio la crisis económica y por esta situación de la pandemia de la COVID-19. Entonces, según los datos que nos han presentado, se estima que se elevó en el año 2020 la pobreza monetaria al 30,1%, afectando a más de 9.787.000 peruanos y peruanas. De eso hay que tener en cuenta que si hacemos un comparativo con el 2019, unas 3.229.000 personas han caído en pobreza, ¿no? Entonces, eso es una cantidad importante de población del país. Pero además, podemos resaltar que la pobreza extrema también se ha visto elevada y ahora afecta al 5,1% de toda la población. ¿Cuánto es eso? 1,66 o 1.660.000 compatriotas que están afectadas ahora y que se encuentran como pobres extremos. Esto, ¿qué nos dice, por ejemplo, instituciones como el IPE? Que este margen de pobreza que se ha elevado, diríamos que nos ha hecho retroceder 10 años de lo que habíamos logrado en el país. Ahora, datos interesantes para que también podamos territorializar las cifras. Según ámbitos geográficos, la pobreza afectó al 45,7% de la población rural, es de ahí donde más ha presionado, diríamos, en términos relativos, y al 26% del área urbana. Por otro lado, esto ha generado incremento respecto al año 2019 de 4,9 puntos porcentuales en el caso del área rural y de 11,4 puntos porcentuales en el caso del área urbana. O sea, en términos absolutos, más afectada a la población rural. En términos, disculpen, relativos. En términos absolutos, ya de puntos porcentuales de incremento, ahí tenemos un mayor nivel de desenvolvimiento de la intervención, de lo que ha significado la crisis sanitaria y la crisis económica en nuestro país. Pero siguiendo con la territorialización, según estimaciones que ha hecho el Instituto Peruano de Economía, la pobreza creció en todos los departamentos. O sea, no solamente ha crecido, diríamos, en algunos, sino en todos los departamentos.
La mayor pobreza se ha observado en Huancavelica con 44,7% de la pobreza, seguido por Ayacucho con 46,4%, luego Pasco con 44,8%. Por otra parte, aquellas de menor pobreza fueron Ica, que ha crecido solamente, o que tiene una pobreza del 8,5%, y Madre de Dios con el 11,3%. Respecto a la pobreza extrema, ahí las tres regiones con mayor incidencia fueron Huancavelica, que tiene 14,9% de la población, Cajamarca, que tiene 13,3% de la población, y Ayacucho con 12,7%. Ahora, si comenzamos a analizar cuáles son los departamentos que mostraron un mayor incremento en puntos porcentuales, o sea, cuántos puntos más se incrementó la pobreza, ahí tenemos a Tumbes con 18,9 puntos porcentuales, ¿no?, de incremento, Pasco con 14,5 puntos porcentuales y Lima Metropolitana con 13,3 puntos porcentuales. Y además a esto se le agrega un departamento del centro del país que es Huánuco, con 13,2 puntos porcentuales. Con estos resultados diríamos que tanto Tumbes y Lima fueron también los más afectados en términos de retroceso a sus niveles de pobreza. Es decir, ¿cuánto han retrocedido? Así tenemos que Tumbes alcanzó niveles no mostrados desde el año 2004, cuando tenía 36% de pobreza. Mientras que Lima Metropolitana se han observado niveles similares al año 2007, con el 25,1% de pobreza. Entonces, ven, la afectación de la pobreza ha sido en todo el territorio. Tengamos en cuenta que cuando el INEGI hace estos estudios, considera a una persona pobre cuando su gasto mensual de canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos en contextos de lo que necesita para su vida es menor a 1.440, disculpen, es menor a 360 soles. Y en caso de una familia de 4 miembros, cuando el costo de toda la canasta de consumo es menor a 1.440 soles mensuales. Y es considerada pobre extrema cuando su gasto no cubre el costo de la canasta básica de consumo alimentario, que es de 191 soles mensuales por persona y de 764 soles para una familia de 4 miembros. Esos son los ratios. Entonces, pobreza, 360, diríamos, en canasta básica por persona, y 1.440 cuando la familia es de 4 personas. Y en pobreza extrema, 191 soles por persona y 764 soles mensuales para una familia de 4 miembros. Esos son los ratios con los que se han medido y se han hecho estos contextos. ¿Qué podemos decir como parte de la dimensión cognitiva que nos deja estas cifras? Podemos decir que lamentablemente la pandemia nos ha afectado a todos los departamentos. Y esos indicadores estarían ciertamente asociados a la paralización que han tenido las actividades económicas durante el estado de emergencia. Acuérdense de las cuarentenas, tanto estrictas como focalizadas que hemos tenido, y además del aislamiento social obligatorio, que como indica las cifras del INEI, en el 2020 el gasto real promedio per cápita mensual ha sido de 673 soles, un 16% menos que el año 2019. Esas son parte de las afectaciones que hemos tenido. Entonces, va a ser importante que ambas fórmulas presidenciales o el próximo gobernante del país, él o la gobernante, nos digan en sus 100 primeros días cómo van a hacer para contener esta reducción de pobreza, que como ustedes saben, genera un impacto netamente en la vida de las personas y en el entorno de su vida en los territorios, ¿no? Entonces ahí trabajar con los individuos, con las familias, con los hogares, con las comunidades, con la población en general para cambiar esto. Y un fuerte impulso al desarrollo económico. La segunda noticia, que este es más un dato, queremos que ustedes tengan presente que el día 15 de mayo, el sábado 15 de mayo, se aprobaron 2 decretos supremos que nos parecen importantes para seguir ordenando toda la organización del Estado.
el Decreto Supremo 097-2021 PCM y el Decreto Supremo 098-2021 PCM, que lo que hacen es actualizar todos los aspectos ligados a la calificación de organismos públicos y de programas y de proyectos sociales. Esto va a permitir un mejor desarrollo de las interacciones que uno tiene que hacer en el Estado, pero además va a permitir actualizar y ordenar todos los aspectos ligados a la estructura del Estado. Entonces, para todos los colegas del sector público que siempre nos siguen, ahí tienen estos dos datos de interés. Un tercer tema que queremos comentar hoy es el tema de la comisión investigadora que se ha creado en el Congreso para ver los temas del dióxido de cloro en el tratamiento de la COVID. Este 13 de mayo, el Congreso aprobó la conformación de una comisión que dispondrá de 30 días para hacer la investigación. ¿De qué? De los posibles efectos positivos o negativos del dióxido de cloro en seres vivos, así como en el contexto de la pandemia. Dicha iniciativa fue impulsada por un congresista de UPP y fue aprobada finalmente por 49 votos a favor, 39 en contra y 31 abstenciones. Ahí hay que tener en cuenta algunas consideraciones que de fuentes oficiales hemos tenido a bien recabar para ponerles en contexto este tema. Uno, DIGEMIT, que es la autoridad en los temas de medicamentos, considera como perjudicial para la salud el consumo del dióxido de cloro, por ser, según lo que dice DIGEMIT, un poderoso agente blanqueador y su consumo puede causar graves daños a la salud, siendo algunos potencialmente mortales. Asimismo, también hemos recabado información de la Organización Mundial de la Salud y de autoridades sanitarias de varios países de alto desarrollo tecnológico en estos temas, como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, también de países de nuestro contexto en América Latina, como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, que alertan sobre el uso del dióxido de cloro. Según la OMS, no existe evidencia de que el dióxido de cloro sea eficaz para su uso médico, no solo para tratar el COVID, sino cualquier otra enfermedad. A pesar de la alerta sobre su uso, el dióxido de cloro se sigue comercializando bajo la promesa a veces de ser un tratamiento efectivo para la COVID. Entonces, el 14 de mayo, ¿qué pasó? Pasó que Indecopi multó a una institución por 40.000 soles por publicar al dióxido de cloro como cura contra el COVID-19. Esto en el marco de la protección y defensa al consumidor, lo que se configura siempre como un acto de engaño en perjuicio justamente del consumidor, pues dichas propiedades no son acreditadas. No pueden publicarse algo que no esté acreditado, que no tenga la evidencia del caso. Y lo que estamos haciendo en esta parte es poniendo ciertos hechos para que ustedes tengan, diríamos, la posibilidad de hacer una opinión, se puedan hacer una opinión al respecto. A nivel internacional, la noticia, ¿cómo ha sido calificada? Ha sido calificada como una vergüenza, ¿no? En varias partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, la web inglesa Independent tituló a la nota como Perú investigará oficialmente si la lejía puede curar el coronavirus. La agencia EFE tituló El Congreso del Perú desoye a la Organización Mundial de la Salud e investigará el dióxido de cloro. Bueno, además, ya hacia la interna, se han pronunciado también algunos colegios profesionales, como es el caso del decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios, quien ha calificado la decisión del Parlamento como desafortunada. En palabras de Palacio, ¿qué nos indica? Nos dice, el Congreso debiera dedicarse a otras necesidades que el pueblo tiene, porque ya la ciencia ha dado su veredicto sobre el dióxido de cloro en el sentido de que hace daño. Eso lo ha declarado el decano del Colegio de Médicos. ¿Por qué lo tomamos como un tema de interés en la parte de políticas públicas, de gestión pública? Porque finalmente el Congreso usa recursos públicos para hacer el trabajo de estas comisiones investigadoras. Recordemos que el costo de una comisión investigadora no es menor, pues requieren asesores, secretarias, auxiliares, gastos logísticos y según
exoficiales del Congreso al que hemos tenido acceso, nos han, o han indicado públicamente, y hemos tomado los datos de ahí, que una comisión investigadora le cuesta al Estado un aproximado de 500.000 soles mensuales. Le puede llegar a costar un aproximado de 500.000 soles mensuales, solamente por estos ratios de tener estos perfiles de puesto en la comisión. Esperemos que hagan de manera más diligente, con mayor eficiencia, con el ahorro máximo, ya que se ha definido esta comisión, pero que eso se tenga en cuenta, de repente no para este Congreso, sino para los próximos Congresos. Es en realidad montos que en un contexto donde estamos, de pandemia, no son montos pues que lo deberíamos destinar para una comisión investigadora, más aún habiendo ya pronunciamientos oficiales en investigaciones que ya están disponibles, como el caso de la Organización Mundial de la Salud. Así que deberíamos darnos cuenta de no gastar recursos alegremente en cosas que ya han sido investigadas. Esto dejémoslo el campo a la ciencia, y que la ciencia nos vaya dando una orientación. Ahora, si hay estudios, hay evidencia que demuestra lo contrario, tendremos que ir aceptándolo, pero hoy no tenemos esos indicios. Finalmente, queremos tocar un último tema, un cuarto tema. El tema de cómo estamos respecto a la recuperación del Producto Bruto Interno. Ustedes saben que uno de los principales indicadores económicos de los países es el famoso PBI. Hoy tenemos, de los datos que hemos recabado, que hay cierto nivel de expectativa en el contexto de las iniciativas que está sacando de gasto el Congreso. Y eso tiene también un correlato con otros factores, como es el factor del auge del cobre y de las decisiones políticas. Y en esa configuración, en ese cóctel de hechos, aparece que, según el Ministerio de Economía y Finanzas, a abril de este año se estima que la recuperación de la economía llegaría a ratios de 10% en todo el 2021 y de 4,8% en el 2022. Ante esas cifras, analistas han indicado que la recuperación este año no sería o no pasaría, algunos de ellos dicen, del 5%, porque hay aún incertidumbre. Uno, por la tercera ola; dos, por los procesos de vacunación que todavía lo ven lento. Aunque con los últimos datos estamos viendo que se está comenzando a acelerar el proceso de vacunación. Vamos a comentarlo al final, alguna información que tenemos al respecto como cierre. El Banco Mundial optó por mejorar la previsión ciertamente del PBI para el caso peruano de 7,6 que había previsto hacia este año a 8,1, ¿no? Esto lo indicó el pasado marzo. Luego, el Fondo Monetario Internacional, que es otra de las instancias a las que hemos recurrido para ver sus cálculos, estima en 8,5% el crecimiento. Otras evaluaciones ya de instituciones privadas, como los bancos, por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú, no sobrepasan el 9%. ¿Qué tenemos que destacar aquí? Lo que tenemos que destacar aquí es que hacia marzo del 2021 todavía no se logra superar el nivel alcanzado. Y esto en virtud de la comparación con el nivel que teníamos a marzo del 2019, que fue el año justamente de la pandemia. ¿Por qué la disminución que se ha mostrado es de 1,6% en negativo respecto a ese año, según lo que nos a la luz de la información que tenemos de las cifras del INEGI? En esa línea, los expertos, ¿qué señalan? Que va a ser difícil llegar al crecimiento que ha proyectado el MEF, que es del 10%, considerándola una cifra muy optimista, y esto debido a la inestabilidad que todavía se genera desde el Congreso por lo que comentábamos, el gasto público. De ahí hemos estado revisando, y en términos de resumen, ¿qué podríamos decir? Uno, el MEF dice 10%, el Banco Central de Reserva del Perú habla de un poquito más de 10%, CEPAL, que es otra institución en América Latina, habla de 9%, el Fondo Monetario 8,5% de crecimiento del PBI, y el Banco Mundial 8,1%. Diríamos, pero esto para que ustedes tengan una idea de los diferentes
criterios, ¿no? Y eso ya hacia los otros años se va a comenzar a analizar en otros niveles, ¿no? Como 4,8, 4,5, 4,2, que son datos proyectados para el 2022, 2023 y 2024. Lo que sí hay que tener claro es que por el lado de la política pública y de la gestión pública, el próximo gobierno, cuando entre en funciones el 28 de julio, una de las primeras medidas que va a tener que discutir, debatir a la interna del Ejecutivo es en la ley de presupuesto público para el año 2022. Pero en ese contexto se tiene que seguro aprobar el nuevo marco macroeconómico multianual. Eso lo aprueba, es un documento que lo aprueba el Consejo de Ministros. Seguro que cuando discuta el ministro o ministra de Economía, que tengan a bien designar, discuta la ley de presupuesto, va a tener que llevar el marco macroeconómico multianual. Y ahí veremos cómo van las cifras de crecimiento del 2021 y cómo se proyecta los próximos años. El crecimiento del PIB es muy importante porque nos genera una sintaxis de la dinámica en la que se encuentra la economía. Entonces vamos a seguir atentos a ese lado, que es parte de lo que se conoce como la política financiera, la política económica, la política fiscal y la política de provisión de bienes y servicios, que se contextualiza con la política monetaria. Todas estas son políticas públicas, finalmente, y por eso nos interesa siempre estar haciendo seguimiento a estos temas que tienen que ver con el PBI. Espero que estos datos les generen cierta sintaxis de alerta o de entendimiento de lo que va sucediendo en la economía y estemos atentos a lo que va a pasar en este último trimestre del Congreso y en la asunción al mando del próximo gobierno. Finalmente, algunas noticias positivas que hemos tenido en estos días sobre el proceso de vacunación. Ayer, 17 de mayo, justamente el ministro Oscar Ugarte señaló que desde este fin de semana se va a iniciar la vacunación contra la COVID-19. ¿Para quiénes? Para los adultos mayores de 65 años. Y que en las próximas semanas se va a proceder a las personas que están entre 60 a 64 años. Va bajando y eso es un buen indicador de que se va avanzando en el proceso de vacunación. Se tiene previsto que para julio se comience la vacunación a personas mayores de 50 años, ¿no? Ya nos vamos acercando a una masa crítica mayor, pero eso va a significar que se vacunen aproximadamente a 4,3 millones de adultos mayores con todo el proceso de vacunación. Bueno, a la luz de todo lo que está pasando, esto es una gran noticia, nos da una esperanza de que ya pronto todos los adultos mayores recordarán que de acuerdo a la ley de adulto mayor, como política pública, siempre el adulto mayor es considerado a partir de los 60 años hacia adelante. Entonces, en ese contexto, pronto deberíamos llegar a cubrir todos los adultos mayores y luego pasar a la capa de los adultos. Hay que esperar nuestro turno para que nos llegue todo este proceso de vacunación en el momento que nos lo indiquen. Además, también se puede resaltar que se va a comenzar también a vacunar a pacientes renales, ¿no? A pacientes con ciertas vulnerabilidades. Y en ese contexto quisiéramos decirles que para los pacientes renales se recomienda las siguientes consideraciones según ESalud. Aplicar la vacuna un día después de su diálisis, aplicar en el brazo contrario al que tiene la fístula y consultar siempre a su nefrólogo por la suspensión o restricción del uso de anticoagulantes. Un día antes y después de la vacuna. Siempre, por favor, consulten. Esperemos que el sistema de salud también tenga esa capacidad de orientación. Síganos, por favor, en nuestros diferentes microprogramas que tenemos en Canal Abierto con el profe Vlado. Desde ya les agradezco por estar atentos y nos vemos el próximo jueves con el segundo microprograma de la semana sobre tiempo de análisis. Gracias como siempre y van a tener siempre tiempo de análisis los martes y los jueves a las 7 p.m. Muchas gracias por todo. Cuídense.